Soy Rubén Darío Cartagena, director de deportes del noticiero Hora 13, jefe de producción de Cuanta Telecomunicaciones y también soy asesor de práctica aquí en el Politécnico y estoy haciendo la maestría. Eh, la búsqueda mía va planteada y tiene mucha relación con este seminario porque dentro de lo que estamos buscando en una pregunta cualitativa lo que podría ser la tesis, nos queremos enfocar, digo nos queremos, es porque la hago con el compañero Fernando Cifuentes, o estamos buscando esa tesis, es frente a cómo todavía no hemos enfocado bien la pregunta, pero estamos tratando de llegar como a una conclusión o a un montón de reflexiones de cómo se está dando la educación digital en los comunicadores, partiendo de ese principio de que los comunicadores son los que comunican, la gente recibe conocimiento y comunicación de los comunicadores, entonces, ¿cómo ha sido como ese paro, ese paralelo entre la enseñanza que están recibiendo los comunicadores, el aprendizaje de los comunicadores y cómo quieren ellos recibir esa enseñanza y demás? Por eso tomé para el ebook que desde ya los invito a ver, es como combinar algunos teóricos que tiene un documento muy importante que nos compartió la profesora, que todos los compañeros ya lo leyeron, el de Cobo, y es mezclar esas citas que hay allí, esos teóricos, con la experiencia que nosotros queremos encontrar a través de esto del aprendizaje aprendizaje digital para comunicadores. Y por eso el título del ebook es Sentidos en el aprendizaje digital para comunicadores. Dicho esto, entonces me voy a unas motivaciones que tienen que ver con la exploración pues, de los cambios del aprendizaje digital y son 12 teóricos. Empiezo por Kirchner y Van Merroy, que habla de esos estudiantes que se convierten en autoeducadores y que quieren tener ese máximo control sobre lo que puedan aprender. O sea, ya de entrada estamos viendo que en la educación superior, en las facultades de comunicación, los profesores, los catedráticos se encuentran con unos estudiantes que inclusive pueden ir más allá. Y cómo se está dando esa enseñanza digital, siempre va a ser una reflexión. Vienen estos estudiantes con un consumo diario de tecnología y vienen con un consumo ya desde la escuela, desde la secundaria, vienen con ese consumo de tecnología que entonces, ¿cómo podríamos, los que somos profesores o nos inquietamos por esa enseñanza, cómo pudiéramos entonces ponernos a la par con ellos? Y de todas maneras, ya hemos visto en el seminario que hay una falsa creencia, pues, y también lo dice en Kirchner, Iván, que los jóvenes son genios informativos y que no necesitan docentes, pues, que por ser épocas distintas y que eso es un error. Yo parto entonces de una experiencia que comparto ahí en el ebook con un profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es de televisión. Él, de todas maneras, la experiencia que yo conozco es que él le prohíbe a los estudiantes utilizar los celulares en clase. Entonces, no tener eso. Y él encuentra una barrera con sus estudiantes, en la experiencia que me cuenta él a mí, de la barrera que tiene, porque él no entiende, él quiere dar una clase y quiere que se le concentren y quiere tener la atención de los estudiantes, pero él encuentra la herramienta del celular como una barrera y él los quisiera tener sin celular. Lo que invito entonces ahí en paso seguido es a lo de Cristóbal Cobo y que nos habla de los nativos digitales que tienen otro estilo de aprendizaje, que necesitan una interactividad, que van a la velocidad de los videojuegos. Y quisiera yo
compartir además en esta experiencia del ebook que estoy haciendo. eh, Aquí le doy enter, ya subí. eh, Ahí les estoy compartiendo un video de cómo educar a los nativos digitales de Mark Prensky. Me pareció muy llamativo porque es como a quienes tenemos como esa insinuación desde la cátedra de cómo volvernos a relacionar con ese aprender para aprender y entender a quién le estamos llegando. Continuemos entonces con el tema de cómo educar esos nativos digitales y entonces ahí encontramos, venimos más adelante con otros teóricos que hablan de las posibilidades educativas. En esas posibilidades educativas nos encontramos a Bulger, que habla del aprendizaje personalizado y de lo que pueden ser las interfaces, los tutoriales adaptativos y que ya nosotros hemos visto en el transcurso pues, de la maestría. Son nuevos y no se han aprobado en gran escala y eso me parece que ahí es donde nosotros tenemos que explorar más porque de todas maneras cuando vemos toda esta tecnología que mire que de alguna forma aquí quedó comprobado que nos embiste, de todas maneras es como uno saber que la herramienta está, que uno se debe adaptar a ella, que puede que no sea tan fácil, pero que igual en medio de esa, como decía ahora, esa seducción de lo importante que es aprender para poder enseñar y desaprender para poder enseñar, es donde viene como esa posibilidad. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia ayer en clase tratando de armar el ebook, lo quería llamar a colación aquí, porque yo tenía mucha expectativa de cómo crear el ebook con el Canva, que era algo que yo no había utilizado y yo tenía la estructura pues para el aprendizaje la tenía bloqueada, pero ya cuando uno tiene el aprendizaje personalizado con la profe, pues uno ya ve que es demasiado fácil, que se vuelve hasta un juego. Entonces de allí lo importante que me ha parecido a mí con las posibilidades tecnológicas de enseñar y de tener esa posibilidad de personalización. Bueno, también tengo para compartirles el enlace que encontré de los MOOC, el aprendizaje, unos pasos básicos para un aprendizaje personalizado. Aquí se los voy a compartir en el chat. Estos son los pasos. Copiar. Y agarrando este. Que también me pareció muy interesante. Ahí se demuestra, pues es de una universidad de España, donde se hace como una estructura de lo importante que es para nosotros en el desarrollo de enseñarle a comunicadores, tener como una estructura de utilizar distintas herramientas. En las experiencias también quería comentar, encontrando con todos estos teóricos y en la personalización de las herramientas, como ese mismo profesor que también es director de un noticiero, eh, si no le da la herramienta, no le permite la herramienta digital a sus estudiantes, luego en el campo laboral encontré la dificultad de que en el consejo de redacción él tampoco permite la utilización del móvil, que porque entonces no se logra avanzar como él quiere en el consejo de redacción. Pero más adelante, cuando hay trabajo de campo, él le exige a sus periodistas que tengan la herramienta móvil y que le pasen los titulares, que le pasen los textos para revisión. O sea, que se utiliza la herramienta a pesar de que la herramienta ni la provee la empresa, ni los datos, ni nada de eso. Entonces, hay como ciertas incoherencias que forman una barrera también en el aprendizaje, en el conocimiento y en la funcionalidad de eso mismo. Entonces, dice inclusive Kirchner y Iván que la arquitectura cognitiva del cerebro con tareas diferentes o tareas parciales en lugar de ejecución de simultaneidad de tareas. Y eso también nos lleva a que muchos de los que tenemos
ya pasada la edad de 50 años, nos da la dificultad de hacer tareas como, por ejemplo, yo veo a los hijos míos que son haciendo, jugando PlayStation, pero también van con los compañeritos estudiando matemáticas y yo eso nunca lo he podido entender, pero es entender como ese cambio de esos nativos digitales. Bueno, lo otro es la experiencia en las habilidades que se capaciten los estudiantes hoy resultan obsoletas para llegar al mercado. Lo dice Buckingham. Y entonces yo partía de la experiencia desde la jefatura de producción que tengo, porque yo estoy haciendo a veces como un paralelo en eso de los comunicadores de la UPB y de EAFID versus estudiantes de comunicación audiovisual del Poli y la UDA, porque yo recibo entonces, por ejemplo, practicantes de las distintas universidades y de la jefatura de producción. Yo, por ejemplo, veo que no llegan con el conocimiento, no saben qué es una live view, no saben qué es una fly, no saben qué es un BCN, un playlist, cuando eso es lo que requiere el mercado laboral para los estudiantes de producción o de comunicación audiovisual. Y mientras que hay otros que tienen una posibilidad de avance tecnológico. Entonces yo también me preguntaba si en esos laboratorios que se tiene en las universidades, en unos están quedando obsoletos, en otros van más adelante, y si entonces eso también abre una brecha en la enseñanza de la comunicación, porque no tiene las mismas posibilidades y facilidades esos dos estudiantes de AFIDE y Bolivariana frente al del Politécnico y el de la Universidad de Antioquia. Hay unas reflexiones, ya entró a un campo de las reflexiones, por ejemplo, me pareció muy interesante lo de Eric Van Jolfson y McAfee, donde ellos hablan de un tecnoescepticismo que coexiste con el tecnoentusiasmo y la nueva era de las máquinas, como ustedes podían ver. Entonces, hay una reflexión ahí que tiene que ver mucho con la búsqueda de ese equilibrio de la tecnología y el conocimiento. Que yo lo que veo es que es una inquietud y por lo que estuve viendo más adelante con George Siemens, es una inquietud pues de la educación a nivel mundial. No se queda solamente centrada pues como en unos solos países, sino que es una inquietud que ya está trascendiendo pues de cómo se está enseñando y más aún yo lo remito siempre todo pues como a la enseñanza en la comunicación social o en la comunicación para, no solo para el periodismo, sino de relaciones públicas o comunicación audiovisual y demás. Para ir cerrando pues con las reflexiones, ahí con otros teóricos como Liebe Murnheim, que habla sobre ya las máquinas están aprendiendo, entonces si la máquina aprende, que enseñarle a los que no son máquinas. Y obviamente entonces yo también lo remito al área de las comunicaciones. Si estamos preparando comunicadores para que lleven información, para que lleven datos, para que lleven como cultura, qué clase de enseñanza le estamos dando a esos comunicadores. Es como siempre la reflexión que yo enmarco, porque yo solamente ver un noticiero, yo ver un documental hoy en día con los comunicadores que están saliendo digitales, digámoslo de alguna forma, a esos comunicadores digitales, qué enseñanza le estamos dando, qué valores éticos y qué valores formativos están llevando esos nuevos comunicadores digitales. Voy terminando con lo de Siemens, que hace una crítica muy fuerte. Hay una conferencia que les invito, que es pero muy buena. La tengo aquí, me las oye porque tiene que ver mucho, creo que con el campo de todo lo que estamos investigando todos, y es la conferencia que él dio en Lima. Aquí les voy a dar el enlace a través del chat. Dura, pues no es tampoco muy larga, pues es muy entretenida porque tiene una muy buena traducción. George Siemens hace una crítica a la tecnología educativa que no está siendo muy humana.
en ese contexto, ya hemos hablado mucho de la importancia que es que la tecnología no solo se ponga al servicio como herramienta, sino que de todas maneras sirva para las comunidades. Es la reflexión en torno a esto que él nos deja planteada y que de todas maneras tiene que ver con la mezcla de saberes, que el comunicador que nosotros estamos buscando no solamente se quede interpretando unas cosas, sino que vaya más allá con las ciencias exactas, que busque como veíamos en el seminario anterior, como esa participación de la mezcla de saberes del comunicador con el de ciencias exactas y demás. Está entonces una reflexión muy fuerte de cómo mejorar la educación y que es una preocupación mundial. Yo termino con lo que nos decía ahí, una citación que hay de la OCDE en el documento de Cobo, que hay de 30 países donde analizó el programa de tecnología y que me llamó mucho la atención que no solo por tener entonces el estudiante computadores, dice la OCDE, tienen resultados más bajos. Eso inclusive hace parte de la reflexión que tenemos en todo este seminario y que yo también lo llevo a la parte de, yo recuerdo cuando empezaron las tabletas a funcionar, en los noticieros se volvió muy común que todos los periodistas y los presentadores aparecieran con tabletas, pero yo veía que el contenido que nos traían no legitimaba. Entonces es como listo. No por tener tanta tecnología, ustedes pueden ver en los comunicadores, en los grandes medios de comunicación como Caracol y RCN, que siempre en la participación electoral colocan unos video wall gigantes con una información que el que tiene que legitimar no la legitima. Entonces, y presentan hasta confusión y hasta una manipulación de la información que es equivocada, errónea y que es hasta preocupante eso que ve uno desde la experiencia pues, en las comunicaciones. Es como algunas de las reflexiones que estoy buscando por el momento. Bueno, compañeros, una reflexión. Eh, debe, es concerniente a un aspecto importante. Tengo un compañero que trabajaba en TV Agro. Hubo una época, estoy hablando de hace unos 3 años, que hicieron un retiro masivo de allí. Dado que este entró en concordato o en una especie de convenio con una empresa internacional, y se realizaba un formato estándar muy diferente al que ellos venían realizando acá, que era mucho más del contexto, de la gente, del campesino, presentar alternativas de cultivos y muy de la región, de hablar de las regiones. Entonces, es para reflexionar porque esto, lo que estamos hablando de las herramientas, la tecnología, dado que no es en sí la herramienta, el artefacto, es el tema, estar en el contexto propicio para ello. Ese era un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con lo concerniente a lo que sucede con la inmediatez de las noticias y el uso de estos dispositivos, en el caso de los celulares. Dado que hemos visto cómo están creciendo las sesiones en los noticieros, de que el periodista es usted y se denuncia directamente y con una inmediatez cualquier hecho noticioso. Entonces pienso que esta es una cultura que está tomando fuerza y debería no solamente a los periodistas dárseles una alfabetización digital, sino también a la población en general, que somos no solamente los que estamos consumiendo los medios, sino los que los estamos propagando, no solo en las redes sociales, sino en otras plataformas. Entonces sería algo pues que quería compartir. Hay un tema también muy importante que trata Cobo, que también yo lo leí mucho, y es la parte de la autorregulación. La autorregulación es un tema que es muy delicado y se debe tratar, por ejemplo, ahí en la parte académica,
Sí, hay una tendencia a satanizar mucho este tipo de dispositivos, pero si hay una autorregulación desde el mismo usuario, sí se puede considerar eh, que hay una verdadera apropiación de la herramienta y también ser consciente de la parte del multitasking. Eso en algún momento ya lo hemos hablado en la clase, y es que en esa parte del multitasking ahí se pierde, lo habíamos visto con la profesora, se pierde eficiencia y se pierde calidad en los procesos. Entonces, si yo sé que estoy haciendo una lectura que es un poco compleja sobre X tema, pues lo más apropiado no es que yo esté de pronto chateando, o si de pronto chateo, te doy una respuesta rápida y me vuelvo a concentrar y no sigo de manera permanente ahí haciendo esas dos funciones, porque ahí entonces disminuye eficiencia y calidad, obviamente. Entonces esa autorregulación ya es algo muy consciente que el docente obviamente ayuda, pues hay una disposición en los docentes a potenciar las herramientas, pero también a autorregularlas, que ya eso es personal y eso ya depende mucho del usuario. Gracias, Juan. Eso que mencionas es súper importante, esa autorregulación del uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque puede tener una sobrecarga cognitiva, una sobrecarga de información que posiblemente haga que pierda algunas capacidades de atención y de producción a nivel cognitivo. Entonces, se requiere esa regulación, tanto así que muchos dispositivos y marcas, por ejemplo, Apple, no conozco todavía la de Android, pero sé que también la tiene herramientas donde usted puede revisar el registro de qué hace usted con la tecnología. Cuánto tiempo estuvo en tal aplicación, en la otra, cuánto tiempo invirtió en redes sociales. Entonces, es una manera de que usted empiece a ser consciente del uso que le está dando al recurso tecnológico, porque muchas veces pensamos que somos capaces con el multitarea, pero el multitarea sobrecarga cognitivamente al sujeto de tal manera que no rinde en ninguna de las situaciones, a no ser que sea capaz de regularlo, de ponerse unos objetivos claros con cada interacción y mediación tecnológica para alcanzar pues unos objetivos específicos.